a raíz de lo que está ocurriendo en la hermana República de Venezuela, pues hemos encontrado un testimonio valiosísimo, y es el testimonio de una persona que hizo parte, o que hace parte aún, del cuerpo de inteligencia de Venezuela. Ella ha estado vinculada al SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, 6 años como funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, está conformada, es una fuerza conformada por miembros del Ejército, de la Guardia Nacional, y ellos pues tienen funciones de inteligencia en favor, obviamente, del Estado Bolivariano de Venezuela. Pues Bárbara González es con quien vamos a hablar. Bárbara González Rodríguez, venezolana, que acaba de salir de allí después de ver la situación que está ocurriendo, ha dejado su puesto, se ha venido aquí a Ciudad de Panamá para, digamos que, ponerse a salvo, para buscarse otra oportunidad de trabajo, de vida, porque la situación es muy tensa. Pero va a ser ella la que nos va a contar este testimonio exclusivo de la Red Mundial de Radio, de Caracol, cuando la situación en Venezuela, lo que hemos visto en esta semana, ha sido doloroso y difícil lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Nos solidarizamos con todos los que están viviendo esta tensa situación, y con todos los que, como se ha dicho ya en los medios en esta semana, quieran venir a este país, a Panamá, los que quieran ir a Colombia. Hemos escuchado muchas versiones de gobernantes, de líderes de los distintos países latinoamericanos, y es que a los venezolanos, por esta situación que están viviendo, los países les están abriendo las puertas. En Colombia ya también estamos diciendo, el que llegue, le abrimos las puertas, lo recibimos a los colegas periodistas venezolanos. Aquí en Panamá se les están abriendo las puertas también a ellos, porque no hay de otra. Tenemos que solidarizarnos con los hermanos venezolanos por la situación que están viviendo. Por eso, Bárbara González Rodríguez, es un honor tenerla en esta transmisión que hacemos por Caracol. La van a escuchar en distintas partes del mundo, y a través de usted vamos a conocer la realidad, lo que está pasando en este momento en Venezuela, y también nos va a ayudar a entender cómo funcionan todos estos organismos del Estado, cómo funciona el gobierno de Maduro, cómo funcionó también el gobierno de Chávez, ya que usted vivió en alguna época también la fase Chávez. Así que, Bárbara, bienvenida. Es un gusto que esté con nosotros desde aquí, desde Ciudad de Panamá. Hola, Erwin, buenas noches. Pues nos alegra tenerla. ¿Qué está pasando en este momento en Venezuela? Bueno, la situación en Venezuela, de verdad, o sea, es algo que ya se nos está escapando de las manos, tanto, aunque cueste reconocerlo, a tanto gobernadores, gobernantes, como las mismas fuerzas militares, pues. O sea, son cosas que ya no es una cuestión ya de pueblo, de principios, de una ideología que ya desde hace mucho rato ya eso salió. O sea, ya no es ideología como tal la que tú decías de un socialismo, en donde es para todo. O sea, ya es una cuestión de que ya es odio, ya es rencilla, ya es cuestión de dividir un pueblo que toda la vida, o sea, estuvimos bajo ideales, bajo cuestiones de que todo lo mío es tuyo, y donde comen uno, comen dos, o como sea. O sea, crecimos con un ideal también, o sea, porque yo lo considero, yo también estuve trabajando para ellos, y obviamente pues yo también fui chavista, pero llega un momento en que ya, o sea, se te escapa de las manos de ver ya la situación, de que la orden sea disparar. O sea, un pueblo que de verdad, o sea, son cosas que, o sea, no va contra lo que tú dices, o sea, contra tus principios. ¿Por qué usted quiso entrar a ser parte de la inteligencia militar del gobierno del régimen? Porque era un momento de oportunidades. Era un momento donde era respetable. Del pueblo como tal, era un honor estar ahí. Era un honor estar en las fuerzas militares. Era un honor que te dijeran que tú estabas parte de la aviación, que tú formabas parte de algo, y llegar y entrar, por supuesto, en lo que era antes el LIM, o sea, era un honor, bueno, pues, pero ya llega un momento que ya, o sea, ya basta. O sea, estamos ya en una situación de que no, o sea, no podemos seguir, o sea, guiando pueblo, como sea, con órdenes que ya, o sea, se van de todos los ideales, o sea. Vamos a empezar a entender lo que está pasando actualmente, qué está ocurriendo actualmente, de dónde salen estas dos facciones, estos dos grupos que vemos prácticamente partida la población, una mitad por el lado siendo oposición y otra por el lado del gobierno. Hablemos de los que están del gobierno. ¿Cómo el gobierno maneja esa masa tan grande que los apoya cuando las condiciones son tan difíciles, cuando no hay comida, cuando no hay periódico, cuando no hay harina, cuando no hay leche, cuando no hay muchas condiciones básicas para mantenerse? ¿Cómo ellos manejan esa masa que los está apoyando y que salen a manifestarse? Lo que sucede es que anteriormente, o sea, era todo lo que es un pueblo unido, okay. Pero, ¿qué sucede con lo que es la oposición y lo que hoy en día es el oficialismo? Por decirlo así, el oficialismo hoy en día es lo que el gobierno, por decirlo, te ayuda en sentido de, lo vemos en otro sentido, ya es como la manutención, como ya el facilismo de muchas cosas. ¿Qué pasa? O sea, hay gente que se acostumbró a que le den todo. Hay gente que se acostumbró a que le den todo, hay gente que se acostumbró a de que uno no está en contra de lo que era la pobreza, pero si avermamos y si vamos a hacer de que sea como un comunismo, por decirlo así, de que tanto ricos como pobres, como que no haya nada de esto, y pues obviamente, o sea, que sea para todos, o sea, pues vamos también a que sea algo también
también a poner a trabajar un pueblo, pero lo que pasa es, lo que está sucediendo es eso, o sea, ya todo es un facilismo, ya todo es misión por todo, y obviamente la gente que fue más humilde, que fue la más vulnerable a todo esto, es la que obviamente lo ven como un salvador, se vio como este gobierno se ve como un salvador, o sea, como que ya me llegó todo, obviamente, mientras que las personas que llegaron desde hace muchos años, lo que son europeos, lo que es gente que fue que crecieron en Venezuela, que hicieron en Venezuela, o sea, hoy en día somos los que estamos más perjudicados, o sea, son los que estamos perjudicados, precisamente por eso, o sea, hoy en día, entonces, la cuestión de que a mí, por ejemplo, cuando llegan y dicen que esto tiene que cambiar, ¿cómo? O sea, mucha gente dice, que llega y te dice esto, o sea, aquí tiene que pasar algo como sea y demás, o sea, porque tú lo escuchas, o sea, pero ¿cómo se va a levantar un pueblo donde tienes todo? Donde, por ejemplo, una persona que madruga para mercar, que madruga para Pedeval, o sea, que está un día anterior, él no le importa lo que está pasando ahorita, a él no le importa si llega mañana, si suben el dólar o como sea, desde que yo consiga mi ayuda, desde que yo consiga que me estén manteniendo a mis hijos, de que yo consiga toda la misión, de que me estén manteniendo a mí, o sea, cosas sin yo estar trabajando, sin yo estar aportando de verdad en país. O sea que esas son personas que les dan la leche, que les dan harina, que les dan huevos y ya con eso salen a protestar, a manifestarse, a respaldar el gobierno, a estar en todas las manifestaciones. ¿Cómo el gobierno los controla a ellos? ¿Cómo garantizan el cumplimiento, la asistencia? ¿Qué hay detrás de todo eso? La seguridad social, lo que es seguridad social, lo que es todo, o sea, para ellos usan todos esos beneficios, por decirlo así. Y se me acostumbraron a poco. Se acostumbraron a poco y toda la vida, o sea, por mucho tiempo se acostumbraron a que todo fuera así, o sea, no hay algo que controle, no hay algo que esto, simplemente que llegó Pedeval, llegó Mercal, como sea, tiene leche, como sea, así no sea de buenos empresarios, que sea todo hecho en socialismo, eso es mentira, simplemente el hecho de socialismo, son las empresas que pueden juntarle la mano al gobierno, lamentablemente porque es así, para que puedan montar Pedeval y para que puedan montar Mercal, porque es así. O sea, no es que todo el mundo puede llegar y también tener las cosas y tener esto, simplemente, o sea, eso no es secreto para nadie, también la corrupción que hay, gigante que hay ahí. O sea, y obviamente, por lo que es la oposición, lo que trata también de que una lucha que tú has tenido empresas, que el país ha sido lleno de empresarios y demás, que han sacado un país adelante, o sea, en los gobiernos que sea, porque se quedaron con el lema de lo que fue la Cuarta República, y que hiciste en todo este tiempo, no hicieron nada. Bueno, recientemente veíamos en noticias, en televisión, que Maduro estaba diciendo que se iba a enfrentar con los empresarios porque le habían subido el precio a los electrodomésticos, etcétera, y hubo un desabastecimiento total en los almacenes de grandes cadenas y los empresarios decían, es que no podemos ya bajar el precio más porque estamos perdiendo, estamos a pérdida. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese juego del gobierno de mostrar a los empresarios como los culpables del alto costo y los empresarios dicen, al contrario, estamos a pérdidas? Bueno, son ellos mismos, Erwin. Lo que sucede es, por ejemplo, ahorita con la cuestión del control de cambio que tenemos, es precisamente eso, o sea, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, estos empresarios, comerciantes, como sea, ellos no pueden llegar y comprar a dólar oficial. O sea, si yo, por ejemplo, yo traía no sé cuánto de mercancía para hacer, porque todo es importado en Venezuela. O sea, si yo, por ejemplo, traía para hacer el papel higiénico, para hacer la cuestión, traía licuadoras, lo que fuera, todos los insumos, todo lo que fuera importado. Y si yo, obviamente, yo declaro por $5,000 y me están autorizando solamente 2,000 o 1,000, o sea, ¿de dónde tengo que sacar el resto para poder abastecer? O sea, tengo que comprar a dólar negro. Obviamente, o sea, y lo que quieren hacer una paridad así, o sea, no lo pueden hacer ahorita en este momento como está, un dólar a 90, casi 90 bolívares, 85, 90 bolívares, o sea, ¿dónde lo saca? Tienes que sacarlo de dólar afuera, o sea, pues obviamente por eso se fueron muchas pérdidas, se ha ido muchas empresas pérdidas. De hecho, hasta ahorita, dentro de poco, la Sony se va también, o sea, empresas que son de marca, como sea, se tienen que ir porque no pueden, o sea, no pueden mantener unos precios a base de qué. O sea, un dólar que todo el tiempo, o sea, que te dicen que es 6.30, que lo pueden subir un poco como sea, porque quieren, por decirlo así, competencia. Con el dólar negro no lo pueden hacer. Bueno, estamos hablando con Bárbara González Rodríguez, para los oyentes que llegan a la sintonía de Caracol. Ella es de inteligencia militar del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Acaba de salir de Venezuela. Se ha venido aquí a Ciudad de Panamá. ¿Qué viene a buscar acá? Libertad. Vengo a buscar libertad, vengo a buscar tranquilidad. Vengo a buscar un apoyo, una lucha también, o sea, que desde afuera también nos escuchen también de que, o sea, de que no nos sintamos solos, de que Venezuela no se sienta sola y de que pronto, o sea, una lucha que estemos constante, como sea, buscar refuerzos, como sea, de donde sea, para que podamos salir adelante, o sea, que no. Pero a ver, uno pensaría que una persona que es de inteligencia militar, que es del gobierno, que es del régimen, ¿de qué libertad puede hablar si gozan de la protección del régimen, del gobierno? No todos, solamente los altos mandos son los que van con buenos sentidos, los que van en buenos beneficios, los que van en todos, los demás no. Eso es mentira. Eso es mentira. No es que todos tengamos los mismos beneficios y que gocemos de todo, no. Solamente los altos mandos son los que están ahí pegados al gobierno, esos son los únicos que pueden tener beneficio de todo. ¿Qué beneficios tienen esos altos mandos? Beneficios para muchas cosas, desde comprar un carro de que tú no tengas que estar en una lista de no sé cuánto tiempo. Desde comprar un carro tú puedes llegar y perfectamente puedes tener un carro en cualquier momento. Con cosas tan simples. ¿Ellos tienen esos beneficios? Sí, por supuesto. ¿Y ustedes, los que estaban, digamos, haciendo parte del grupo de base de la inteligencia militar, no? No, tendríamos que hacer muchísimas cosas, como llegar a la corrupción para poder lograr muchas cosas. De resto no. Así por tus propios medios, porque llegar y porque yo fui, porque yo soy el funcionario de este medio total, no.
¿Cuánto se estaba ganando un funcionario de inteligencia militar allá en Venezuela, en Caracas? Más o menos, en dólares. Muy poco. Muy poco, la verdad. Cuando usted dice eso genera corrupción, hábleme de ese factor de corrupción que lo promueve el hecho de que ganen tan poco. ¿En qué condiciones de corrupción caen los funcionarios del Ejército, de la Guardia Nacional, de inteligencia? ¿En qué factor de corrupción? Porque justamente en estos países se habla mucho, dicen, la Guardia, las autoridades en Venezuela son muy corruptas, pero ahora usted misma nos lo confirma. ¿Qué hay de corrupción en eso? Corrupción en todo sentido, desde que llegas a cualquier parte, o sea, estamos hablando de hasta en sentido de cuando tú ingresas a un país, cuando todo, o sea, te das cuenta del primer funcionario que te recibe, del primer funcionario que te reciba, como sea, y nosotros precisamente por eso, o sea, nosotros también hicimos partícipe de eso, ¿por qué? Porque muchas veces te dicen, o sea, que ganas súper mucha plata, como sea, porque estás en X cargo, y eso es mentira. Son cuestiones que tienes que esperar a que un gobierno como tal dé la orden para que pueda haber un aumento salarial o como sea, mientras que los demás pueden estar gozando de muchos beneficios. Lo que te digo, los altos mandos, las cadenas de mando, pero las más altas. ¿Ustedes tenían que caer en corrupción para poder completar el sueldo? Claro que sí, muchas veces. Y si te digo la gente se acostumbra a pagarle a la autoridad, a la policía, a pagar por todo, a corromperlos. Claro que sí. En todo sentido y en cualquier momento. Simplemente soy autoridad, así sea para pedir una cédula. Me enamoré de ti, una cédula como sea, X ya. Bájate con algo. Es así. Y ese, digamos, ese lenguaje, bájate con algo es, deme algo, aporte, pague. Exacto. Dependiendo, y tú mismo ves el grado de magnitud que puede ser la pequeña tontería. O sea, lo ves súper grande porque simplemente te enamoraste de algo. Porque la cédula no estaba bien, porque el documento no estaba bien, porque el documento vial, el de tránsito, porque todos los organismos. Si esa es en la base, si eso es en la base, digamos, ustedes que eran de inteligencia, ascendamos en cargos, entonces, ¿cómo están en los mandos medios, en los mandos altos y en la cúpula militar la corrupción? Ya eso se mueven en otro sentido porque obviamente ya lo que tienen que estar, por decirlo así, lo que diga papá Maduro. Lo que diga papá Maduro obviamente aplaudimos y eso es, y es lo que es, pero obviamente yo tengo un beneficio por eso. Y todos obviamente tienen su beneficio. Todos tienen su beneficio, pero es así, o sea, ¿quién puede contra eso? Todo lo que diga papá Maduro es ley. Se hablaba mucho en la época de Chávez que los grupos narcotraficantes colombianos pasaban la coca por Venezuela. Ustedes allá en inteligencia militar, ¿qué lograron detectar de eso? ¿Qué sabían de eso? ¿Qué se hablaba de eso? Eso no es secreto para nadie. Eso desde que estás en la frontera lo ves como como lo más normal. Estás en un aeropuerto, lo que escuchas, lo ves también, Guardia Nacional. Nosotros estando mismo tomando un café, como sea, ves la Guardia Nacional cómo está tratando con eso. O sea, son cosas que eso involucra a todos los organismos. O sea, es normal. Ese mercado. Eso es normal. O sea, intenta tapar con el sol con un dedo, pero eso es normal. O sea, no es delito. No, para nosotros no. ¿Cómo estar en inteligencia, cómo estar trabajando y no untarse del negocio ilícito, de la corrupción, estar dentro de un grupo tan secreto, tan reservado, tan peligroso además, no recibir, saber que los demás reciben, ellos darse cuenta que usted no pertenece a ese grupo corrupto? ¿Cómo mantenerse con vida? ¿Cómo mantenerse activo ahí? Esos son mafias también, que muchas veces cuando te ven que no estás participando en ellas tampoco te toman en cuenta. Y si ya depende de ti, o sea, si quieres o no participar en eso. Aunque muchas veces se ve, o sea, por decirlo así, para que todos queden contentos, muchas veces te dan una parte. Toma, para que quedes contento también, así yo me quedé con la mayor parte. Pero también reparten, o sea, lo que haya sido, si sean cargamentos pequeños o como sea, lo pueden repartir entre todos y todos felices. Para que no haya, por decirlo así, un chismoso, que salgan con cuentos, que salgan esto, que salgan a cantar o algo, y es así. O sea, se vuelve casi que un modo de comportamiento. Exacto. Exactamente. Cuénteme lo que pasó con el avión de Air France que cayó con unas toneladas de droga recientemente que salió de Venezuela. ¿Cómo fue eso? Ese vuelo fue el que fue el año pasado, exactamente, saliendo de Maiquetía, en el que fueron 30 maletas aproximadamente. O sea, saliendo del aeropuerto internacional de Caracas, el más importante. Eso es como si salen de aquí del aeropuerto internacional de Panamá o del aeropuerto del Dorado allá en Colombia. Exactamente. Salieron, era un cargamento de no sé cuántas toneladas, casi 2 toneladas, algo así de lo que fue cocaína pura y bueno. Pero sí, todos, lo que te digo, o sea, todos sabían. Todos los organismos sabían, todo lo que es Guardia Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana, todos sabían lo que estaba pasando. Y pues obviamente después van cayendo muchos obviamente los que estaban metidos en eso y también caen los que se hacen los que yo no supe nada, porque es así. O sea, van por cadena. ¿Qué otros casos conoció así usted de que hayan caído cargamentos de esa dimensión allí? En TAP, las aerolíneas, lo que son aerolíneas portuguesas, lo que son aerolíneas españolas, las portuguesas y esta de Air France son las que más. ¿Qué pasó con el de TAP?
El ETAP pasó una vez también, cargamento, o sea, por cambio de Guardia Nacional, no se enviaron el mensaje, por decirlo así, coordinadamente, porque aquí igualmente nosotros no podemos tener un mismo celular en una misma línea, siempre tenemos que estar cambiando y pues obviamente no podemos tener el nombre de nosotros. Esto, pues erróneamente el chico llegó y envió el mensaje a la persona que no era, hicieron un cambio de guardia, la otra persona mandó el mensaje que no era, que ya estaba listo, que ya estaba todo, y fue cuando obviamente llegan y agarran también ese cargamento, porque la otra persona tampoco, el otro guardia, el otro funcionario, no tenía conocimiento. O sea, los dos guardias no estaban de acuerdo, no sabían, o sea, uno sí sabía y el otro no sabía. Exacto. Y le puso el mensaje de texto. Exactamente. Y él, al desconocer esto y no está en la parte mía, o sea, no está mi aporte, o sea, qué es lo que está pasando. Y obviamente es cuando ya caen. Y así, o sea, así como errores pequeñitos como eso caen todos los días. Caen todos los días y todos tienen conocimiento de eso. Bueno, estamos hablando con Bárbara González Rodríguez. Ella es de inteligencia militar. Acaba de salir de Venezuela. Ella integraba el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Se ha venido aquí a Ciudad de Panamá a ponerse a salvo, como dice ella, a buscar libertad. Y ha accedido a contarnos esta experiencia. Y por medio de ella vamos a entender todo lo que está pasando actualmente en Venezuela y sobre todo la crisis del gobierno, todo lo que está ocurriendo en las calles. Nos va a contar en un momento, cuando volvamos del informativo, lo que ocurre con estos grupos que hemos visto por televisión llamados los Tupamaros. En fin, todo esto lo vamos a entender en un momento. Con ella ya regresamos. Es la hora, Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las... Reportaje desde Ciudad de Panamá con Bárbara González Rodríguez, de inteligencia militar, del SEBIN. Ella es del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Se vino aquí a Ciudad de Panamá, la hemos localizado y esta es una exclusiva de Caracol, de la Red Mundial de Radio. 6 años trabajando en inteligencia militar. Este grupo, el SEBIN, está conformado por integrantes, por miembros del Ejército, de la Guardia Nacional, y son, pues, como su nombre lo indica, los que se encargan del servicio de inteligencia a favor del gobierno. Este era el grupo que se conocía antes como el DIM, ¿no? DIM, Dirección de Inteligencia Militar. La Dirección de Inteligencia Militar. Siempre se ha dicho muchísimo de todo lo que es la Guardia Nacional. Hábleme un poco de las funciones de la Guardia Nacional a diferencia de lo que es el Ejército. Es otra fuerza militar, que son las que están en los comandos de lo que es la frontera, lo que son el recuerdo de seguridad también, igual lo que son las fronteras, lo que es antimotines, lo que es todo esto, lo que es más que todo orden social. O sea, funciones de policía. Función de policía, exacto. ¿Qué pasó con lo que era la DICIP? Fue un organismo de inteligencia y contrainteligencia de interior, pues, o sea, eso fue ya los funcionarios, obviamente al acabarse la figura como tal de DICIP, ya fueron para otros organismos, fueron reasignados a otros organismos, se fueron a otras funciones y muchos se dieron de baja. Se le tenía mucho temor a la DICIP. Uno, cuando viajaba a Venezuela, siempre le decían, tengan cuidado con la DICIP. Sí, era el organismo más fuerte que había en Venezuela antes. Ni hoy, el mismo SEBIN podía ser tan fuerte como lo que fueron ellos. O sea, ¿eso es como el equivalente al DAS allá en Colombia? Algo más, o sea, era un grupo de inteligencia a favor del presidente, lo manejaba una fuerza. ¿Para quién trabajaban ellos directamente? Era seguridad de Estado completamente hermética. Era hermética y era, o sea, hasta para la misma situación de llegar y entrar ser un funcionario de la DICIP para respetarle, o sea, era algo lo máximo. Lo máximo en ese tiempo fue, bueno, o sea, ahí era lo que mandaban, lo que era el orden y lo que era la seguridad. Seguridad de Estado completamente. Nosotros desde Colombia, y yo he estado en varios trabajos de investigación, y conocíamos lo que era el tránsito de las FARC desde Colombia hacia Venezuela, cómo pasaban por el río Arauca en la frontera con el departamento de Arauca, por la zona de Cúcuta, incluso el tránsito de secuestrados. Ustedes en inteligencia militar conocieron ese fenómeno de cómo con facilidad podían pasar los miembros de las FARC hacia Venezuela. ¿Conocían de eso? Sí. ¿Qué se sabía? Se sabía. O sea, no, prefieren no hablar de eso. No, ¿Así de grave es? Sí. Cuando vimos las fotos de Iván Márquez, inteligencia militar venezolana, ¿sabía de eso? Sí, claro. Lo ves en el aeropuerto, lo ves con los registros, como todo, simplemente cuando ya explota, resulta algo, porque hay una disyuntiva o hay algo que va a pasar entre los dos países o algo, es cuando sí, ya ven, entonces sí los atrapamos y sí lo agarramos y esto más, pero pasan como Pedro por su casa. Los campamentos, se habló hace un tiempo atrás de unos campamentos que había de las FARC en Venezuela, y en la cumbre de la OEA se mostraron fotografías de esos campamentos. ¿Inteligencia militar conocía de eso también? Sí, claro. Y eso no es secreto para nadie. Que en muchas partes están y obviamente más que todo cuando viajas logras ver los campamentos hasta en la misma autopista. O sea, eso no es secreto para nadie. Recordemos que por esa época el presidente en Colombia, de la época Álvaro Uribe, hizo esa denuncia. Chávez arremetió diciendo que eso no era verdad y dijo las coordenadas que aparecen son tales, y se fue por allá y se paró en el sitio y dijo, miren, aquí dijeron que este es el sitio donde están los campamentos y aquí no hay nada.
¿Recuerdan eso ustedes? Sí, claro. ¿Sí llegó Chávez al sitio o no llegó al sitio real? No llegó. No llegó, obviamente, pero no. Igual no fueron las coordenadas, todo lo que dijo, o sea, obviamente que no. Conocimos muchos casos también. Yo personalmente estuve reunido con Richard Bulton, un empresario venezolano de la aviación. Me hice muy amigo de él en su momento, con Marina Bencomo también, su esposa, una mujer que fue reina en Venezuela, muy linda, sus 2 niños. Y él me contaba cómo fue secuestrado y cómo lo mantuvieron en campamentos venezolanos. ¿Ustedes conocieron también de ese caso? Sí, claro. Desde el mismo momento cuando él desapareció, nosotros teníamos ya conocimiento de eso. Y sabemos la ubicación. Que estaba en Venezuela. Estaba en Venezuela. Por las FARC de Venezuela, por los grupos, no, era un grupo, decían que de paramilitares, se manejó por ahí, ¿no? Era un grupo que se manejó como paramilitar, pero era un grupo guerrillero. Para ese tiempo fue cuando empezó, de poco a poco fue entrando la guerrilla. Para ese tiempo. ¿Cómo está la situación de secuestro en Venezuela? Usualmente salen noticias en los diferentes medios, en 24 horas, en muchos medios salen sobre el secuestro en Venezuela. Nosotros desde los países latinoamericanos, desde Colombia, yo que vivo trabajando constantemente con el tema del secuestro, sentimos que se ha incrementado el secuestro en Venezuela, pero que no se denuncia, que la gente no da a conocer los casos. Recientemente tuvimos el testimonio de una familia venezolana, de don Samuel y su esposa, los padres de María José Molina, Samuel Molina y su esposa, doña Zulay de Molina. A ellos les secuestraron su hija y la denuncia que ellos hicieron a través de las voces del secuestro fue que su hija había sido secuestrada por un grupo armado que luego se la entrega a las FARC en Venezuela y que la llevaron al campamento Santrich, al campamento de Jesús Santrich en Venezuela. ¿Conocieron también ustedes de ese caso como inteligencia militar? Yo no tuve conocimiento de eso. Tal vez el organismo lo tuvo, pero yo no tuve conocimiento de eso. Sí, ¿Y de la existencia del campamento Santrich allá? Del campamento Santrich no, pero sí tuve conocimiento también de que nosotros los mismos funcionarios, también tanto lo que es el 6CPC y de nuestro organismo también, o sea, hemos participado muchas veces en lo que han sido esos secuestros. O sea, ¿funcionarios han participado en esos secuestros? Sí, y han sido los que han extorsionado también. ¿Y esto no hay un ente de control dentro de las fuerzas, como decir una procuraduría delegada para las fuerzas que a las que le pueda denunciar esto? ¿Existe allí? No, lamentablemente todos los poderes están comprados por el gobierno. Todos los poderes. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de fiscalía, estamos hablando de todo. Y simplemente, o sea, un ciudadano común, o sea, que vaya a denunciar algo, o sea, ¿a quién lo denuncia? Había en Colombia, tuvimos el testimonio de una desmovilizada de las FARC, que ella decía que Hugo Chávez en una oportunidad se reunió con ellos en los campamentos de las FARC dentro de territorio colombiano. Sí, tenemos conocimiento de eso. ¿Fue verdad eso? Sí, eso sí fue verdad. O sea, ¿fue verdad que Hugo Chávez se reunió con FARC en territorio colombiano sin conocimiento del gobierno de Colombia? Sí. La venta de armas, que las armas que se han encontrado en manos de la guerrilla colombiana, que son armas que están registradas del ejército, de la Guardia Venezolana, ¿cómo llegan esas armas? O sea, ¿se las roban grupos dentro de las fuerzas militares venezolanas, se las roban a la fuerza, o es una venta formal de la fuerza hacia los grupos guerrilleros de Colombia? Para eso también hay mucha mafia, o sea, dentro de los mismos organismos se hace esa venta. O sea, igual para adquirir un arma, o sea, no es el permiso como tal, o sea, lo que sea lo más complicado, porque hasta hay facilidad para eso. O sea, no es algo, y simplemente lo que te digo, o sea, hasta en eso también funciona todo lo que es la corrupción. O sea, no es posible que una persona que tenga un sueldo mínimo, como sea, que le piden los mínimos requisitos y ya tenga un arma. O sea, un sueldo mínimo que estamos hablando de 2 millones y algo, o sea, y ya tengas un arma que te cuesta cuánto, y cuánto te cuesta el permiso, y lo tengas así como si nada, como juguete. Hay otros temas que yo quiero preguntarle, pero antes quiero recordarle a los oyentes. Esta es una exclusiva de la Red Mundial de Radio de Caracol. Estamos con Bárbara González Rodríguez. Ella es de inteligencia militar del SEBIN. Acaba de salir de Venezuela, acaba de abandonar el cargo. ¿Usted abandonó el cargo? ¿Usted ya no va a volver a Venezuela? En este momento no, y obviamente también por mi vida, después de esto no sé qué vaya a pasar, pero obviamente sé que no. Por lo pronto no. ¿No va a volver? No. ¿Va a pedir asilo aquí en Ciudad de Panamá o qué? ¿O se va a residenciar normalmente? ¿Qué piensa hacer? No, estamos en eso y estamos buscando también otra salida para otra parte. ¿Para otro país? Sí. ¿Cuántos de ustedes de inteligencia o de otras fuerzas están pensando en salir o ya han salido del país a raíz de esta situación actual? Mira, no sé de verdad. Sé de muchas personas como tal que son civiles, pero no que sean de funcionarios y demás, no sé. ¿Dentro de la fuerza hay moral para estar con las fuerzas o hay desmoralización y todos quieren salir en desbandada? Hay muchos intereses y, o sea, para uno puede ser conformismo y para otros puede ser, o sea, lo que toque. Pero, no. ¿Quiénes son los tupamaros? Hemos visto recientemente en televisión que se hablan de los tupamaros. ¿Quiénes son esos grupos? Esos son los grupos que protegen al gobierno.
Ellos están en zona, ellos son los que dan entrada y salida a ciertas zonas de la ciudad, a ciertas zonas de las ciudades como tal. Y son grupos con los cuales, o sea, por decirlo así, guerrillas urbanas con las que no se pueden meter. O sea, ni la policía ni nosotros mismos podemos meternos con nada de esto. O sea, ¿ustedes no se pueden meter con los tupamaros? No, nada. Simplemente ellos son los que mandan en una zona, ellos son quien dice quién entra, quién sale, como sea, y bueno. ¿Y ellos están dotados de armas por el gobierno? Sí, completamente. Completamente, tienen, por decirlo así, su estrategia, tienen su modo, tienen su base, tienen todo, es un organismo ya que no es secreto para nadie. Dónde funciona, cómo funciona, qué es lo que hacen. Lamentablemente están llenos, es simplemente, o sea, de lo que trata son de malandros que están tomados en la calle. Esas personas obedecen a una línea de mando, tienen unos grados, unas jerarquías, están organizados por barrios, por sectores. ¿Cómo están organizados los tupamaros? Sí, ellos están precisamente por eso, o sea, en zonas lo que son las más vulnerables. Las zonas más vulnerables que son las que precisamente las que siguen al gobierno. O sea, en esas zonas son las que ellos se ubican y sí son su grado pues de funcionarios. O sea, estas personas están, digamos, como asignadas a las zonas marginales de las ciudades para controlar la gente pobre, para imponer miedo allí y controlar la gente más pobre. ¿Es más o menos lo que le entiendo? O sea, para darle fuerza a la gente pobre. O sea, para que ellos se sientan, ¿sí me entienden? O sea, de que si hay que salir a robar ahorita, como es lo que está pasando, precisamente lo que pasó anoche, o sea, en la autopista, en plenas autopistas, o sea, están robando, o sea, son ellos los que mandan en la calle y donde tú ves policía, no pueden meterse los organismos, no pueden meterse lo que es la seguridad. A la policía le han dicho claramente no se metan con ellos, al ejército, a las de inteligencia, no se metan, hay que dejarlos actuar. Exactamente, sí. O sea, hay una orden explícita. Sí. Cuando ellos están, o sea, no se puede hacer nada. Pero ellos, si uno los ve, no están ejerciendo una acción de autoridad, sino antes al contrario, de abuso de autoridad, de atacar, de disparar, de violar los derechos humanos. O sea, no son una autoridad. Es que, Erwin, esa es la orden que tenemos. Esa es la autoridad que nos quieren precisamente que nosotros amedrentemos al pueblo precisamente de esa forma. O sea, que me deja asombrado y siente uno miedo de escuchar esto. Más de una persona como usted que viene de la inteligencia militar. Es así. O sea, si usted va por la calle y no va con su identificación y la para alguno de estos, ¿qué le puede pasar? O sea, tengo que ponerme a hacer lo que ellos digan. O sea, bien sea lo que te digo, lo que te dije anteriormente, bien sea que me pidan la cédula, se enamoraron de alguna cosa, si no cedo con esto, bueno. O sea, pero son en bandadas, son gente que, o sea, que en cualquier momento pueden estar en cualquier parte, llegaron ellos en cualquier momento, merentaron y no hay fuerza pública que cerca ni nada en lo que tú te puedas refugiar o puedas contar con apoyo o ayuda, no. Estas personas, para entregarles un arma, ¿han recibido alguna formación militar? ¿Han recibido o son, digamos, egresados de alguna escuela, de alguna academia? ¿Son pensionados de las fuerzas? ¿Quiénes son? Ellos están, por decirlo así, los que lo están formando son funcionarios hasta la misma guerrilla. Hasta la misma guerrilla son precisamente... ¿De la guerrilla? ¿De qué guerrilla? Guerrilla colombiana. ¿De la guerrilla de las FARC es la que los está formando? Sí. Y eso no es secreto para nadie tampoco. O sea, gente de la guerrilla de las FARC entrena a los tupamaros, al grupo guerrillero venezolano. Actualmente no sé si lo estarán haciendo, pero fueron los que, por decirlo así, los entrenaron. Los entrenaron, los que fueron los que hicieron, por decirlo así, la formación de lo que es un comando, de lo que es esto, o sea, lo que es la formación, pues. El organigrama, la estructura. Exactamente. Lo que es la estructura de esto, de esa organización. ¿Y ustedes como inteligencia militar conocían eso? Sí, claro. Pero no podemos hacer nada. O sea, ustedes tienen funciones limitadas. ¿Hasta dónde pueden llegar los de inteligencia militar? ¿Qué pueden informar y qué no pueden informar los de inteligencia militar? Exactamente. ¿Qué no podían informar, por ejemplo? O sea, no se puede informar, o sea, todo lo tiene que saber obviamente tu superior. Todo lo tiene que saber tu superior y pues obviamente, o sea, si no es la orden, si él te dice, esto se queda así, hazte la loca. Más nada. Y puede estar pasando lo que está pasando en tus narices, pero no puedes hacer nada. La población, la gente, la sociedad civil, si van y denuncian eso, ¿qué pasa? Queda en el aire, o sea, no hay un organismo ahorita competente como para que alguien pueda llegar y quejarse, o sea, es lo que te digo, o sea, todos los organismos como tal están tomados por el gobierno y no hay justicia para nadie. Hace poco una colega venezolana periodista me escribía por el WhatsApp y me decía, es que aquí me pararon, me bajaron de mi carro, me llevaron por los cajeros automáticos, me hicieron lo que en Colombia se llama un paseo millonario, le sacaron el dinero que le pudieron sacar de su cuenta, dice, y lo peor es que son gente del Estado. Yo no le creía eso, yo decía, debes estar equivocada. O sea que eso sí es posible. Sí, sí es posible. De los mismos organismos, claro que sí. Del 6CPC, del mismo DIM, SEBIN, ahora, pero sí. Pues es sorprendente, yo he quedado perplejo y por eso era tan valioso escuchar ese testimonio de Bárbara González, de Inteligencia Militar del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, que nos lleva a entender lo que está ocurriendo. En estos días usted ha visto lo que está pasando. Vemos desabastecimiento. ¿Por qué no hay, por ejemplo, papel para la prensa, para los periódicos?
Por lo que te digo, o sea, todo lo que son insumos, lo que es el mismo papel, todo es traído de afuera. Nosotros no producimos nada. En Venezuela no se produce nada. Y todo insumo, todo químico, lo que se viene de afuera y pues obviamente no está como tal lo que se compre. Con el dólar, lo que sea, el dólar oficial que no se puede comprar, porque si, por decirlo así, tienes 5.000, necesito traer 5.000 toneladas de papel, pero solamente me autorizaron para 1.000. O sea, no me puede funcionar el periódico, así mismo lo de la crema dental, así mismo lo del papel higiénico, así mismo lo de la cesta básica. Eso son cosas que no lo consigues precisamente por eso, porque no está como tal la cantidad de divisas autorizadas para X empresa, para X industria, para que puedan seguir haciendo la importación. Es a propósito que no hay harina, por ejemplo, que no se consigue leche, que no se consiguen huevos. ¿Eso lo hacen a propósito el gobierno o es que definitivamente los comerciantes, el mercado, los empresarios no tienen con qué comprar y abastecerse? Es precisamente eso, que no hay en este momento, no hay cómo comprar. O sea, lo que te digo, o sea, si todo lo traes de afuera, todo lo traemos de afuera. Lamentablemente nosotros no somos una cultura de que nosotros producimos nosotros mismos. O sea, el gobierno nunca ha sido apoyo para esto. Por más que se llene y diga que estamos trabajando la tierra, que estamos trabajando, conozco de cualquier cantidad de gente que les entregaron las tierras y las tienen ahí simplemente aprovechando la remesa que les entrega el gobierno, que le entrega mensualmente y no tienes nada sembrado. Eso no es secreto para nadie. Que pasas por las partes de Aragua, que pasas por las partes de Apure, por donde sea, o sea, y todas esas partes o sea, lo encuentras allá en Venezuela y la encuentras vacía. Encuentras la supuesta tenencia de tierras o como sea, lo que estaba peleando de quitarle a las grandes empresas, como sea, ¿y qué? ¿Qué han sembrado en eso? Nada. Entonces, lamentablemente, todo eso lo tienen que traer de afuera, todos esos insumos, todos esos químicos, todo esto para tener algo aquí, o sea, para tener algo en Venezuela, como sea, ¿y de dónde lo saca? ¿Cómo lo tienes que pagar? Simplemente dólar negro. ¿Qué pasó con todas esas empresas que Chávez quitó? En una oportunidad yo estaba en Estado Guárico, el presidente Chávez me invitó allá, yo estuve allí participando del programa Lo Presidente y ese día, ahí en Estado Guárico, él llegó y dijo, esa cervecera hay que expropiarla. Una cervecera y creo que era una planta de agrícola, algo así. Pero lo dijo ahí, formalmente, y lo que veíamos en las noticias días después es que efectivamente llegaron allá y se tomaron las instalaciones y chao, los sacaron de ahí. O sea, ¿cómo funcionaba eso? Sí, lo que te digo, o sea, lo que es la lucha que ha sido el gobierno contra los grandes empresarios. O sea, simplemente por un resentimiento, por una cuestión de que fueron empresas que toda la vida creyeron en Venezuela. Toda la vida creyeron en Venezuela, formaron Venezuela, son la alimentación diaria, como sea, que son de esas grandes empresas, y cómo es posible que llegues y simplemente porque no te dio la gana de llegar y que tú me aceptes a X tantas importaciones, o como sea, o que yo traiga lo que yo no quiero traer de allá de esta empresa, que no quiero traer este insumo, quiero traer otra cosa y demás, y como no lograste comprar eso, por decirlo así, los empresarios, pues obviamente es cuando me dicen, no me sirves, expropias. O sea, y eres ya para mí. Y así pasó con muchas empresas lácteos, empresas de papel higiénico, empresas de, o sea, muchas. Creo que una planta de la Polar también la expropiaron. Sí, planta de la Polar, no. No la expropiaron. Bueno, yo me equivoqué, ahí me parecía que habían expropiado una planta Polar. No lograron porque igual la Polar no. O sea, hasta todavía la fecha, la Polar sigue luchando. Con lo poco que queda y con lo poco que tú puedes conseguir, porque ya no consigues muchísimas cosas. No consigues harina, no consigues aceite, muchísimas cosas que ya no consigues. Bueno, permítame, Bárbara, vamos a hacer otra pausa y ya volvemos, porque quiero que me hable de personajes. Vamos a conocer personajes de la vida venezolana, del gobierno venezolano, que acá en estos países tenemos poco conocimiento de ellos. Una pausa y ya regresamos.